Les propongo que veamos una lista de obviedades. Planteado así puede parecer un poco aburrido, pero creemos que no. Y de ninguna manera, además, la lista impugna lo afirmado aquí en este mismo espacio hace 7 días acerca de los serios problemas internos, organizativos, de coordinación, entre otros, que padece el gobierno. Sucede que el enfoque no se basa en esos inconvenientes, sino a través de observar cómo se analizan los episodios de las últimas semanas, digamos, pero no solo, ni mucho menos, por parte de sectores de la oposición o de la oposición en su conjunto, más que cómo los observa, cómo los vomita. Y son meras descripciones. Habrá por allí alguna adjetivación personal, pero no altera la sustancia. Si se cumple la propuesta de impulsar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una maniobra distractiva del oficialismo, hay temas más urgentes y no había necesidad alguna de tratar justo ahora un tema que divide a la sociedad. Si Cristina publica una carta con durísimas críticas al funcionamiento judicial y en particular de la Corte Suprema, las críticas son dirigidas en verdad al presidente Fernández porque no sabe o no quiere garantizar la impunidad tribunalicia de ella y de hecho ella no se dignará a aparecer junto a él ni siquiera cuando se cumpla un año de gestión. Si eso quedó desmentido porque sí se mostraron juntos, miren la cara de ella y la incomodidad de él. Si las PASO demostraron algo a lo largo de toda su historia, es que son una carísima e inservible encuesta general. Si se proyecta suspender las PASO, es porque el gobierno tiene como conveniencia aprovechar las dificultades de los cambiemitas, debido a que en elecciones de un solo movimiento perderán votos a manos de la troupe libertaria. Si el monto y la periodicidad del aumento en los haberes previsionales son una estafa a los jubilados porque perderán contra la inflación, aunque en los últimos años nunca perdieron tanto como con Macri, no hay palabra para definirlo que no sea ajuste. Si se corrigen las dos cosas, es porque Cristina le marcó la cancha a Alberto en otra exhibición de que el presidente es un tarado o un pusilánime y quien gobierna es ella. Si él dice, como dijo, lo elemental de que ella es una pieza clave, lo dijo desde una posición de debilidad. Si él no dice nada, en rigor se expresa desde una posición de debilidad. Si se deja de lado el congelamiento de tarifas de servicios públicos, es combustible para la inflación. Si se procura segmentar el descongelamiento según los ingresos y carencias revelados por la pandemia, es intervencionismo estatalista y espantará inversiones. Si las inversiones no vinieron con el gobierno macrista, que terminó en el Fondo Monetario por haber dispuesto a financiar con dólares la cuenta corriente, fue por no haber decidido un brutal ajuste de los gastos del Estado. Si se negocia con el Fondo Monetario para levantar al muerto, el gobierno es lo mismo que Macri. Si la cuarentena inicial no sirvió de nada porque ya pasamos los 40.000 fallecidos, siendo que podríamos tener un número muy superior en caso de no haber readecuado el sistema sanitario, ahora el problema es el relajo general porque el plan de vacunación es una incógnita logística que en ningún caso producirá efectos inmediatos y encima la vacuna inicial es sospechosamente rusa, aunque las reacciones adversas, también inaugurales, quedaron concentrados en la inglesa.
mientras suecos y alemanes se horrorizan por el desborde pandémico, pero el drama somos los argentinos, y en particular su gobierno, que no da pie con bola, aunque se hayan salvado miles de vidas. Es muy difícil, altamente improbable o directamente imposible sostener algún tipo de debate más o menos fructífero en medio de este grado de histeria a través del cual solo rige una decisión confrontativa que, parece chiste, se le adjudica en exclusividad al oficialismo. En definitiva, el discurso de la oposición parece radicar hasta con furia en la banalidad de la antipolítica, indignacionismo, periodistas en guerra, sobresaltados y sobresaltos permanentes, porque en lo político no tiene para ofrecer alternativa alguna, y cuando eso ocurre, son individuos, grupos o grupúsculos, delirantes incluidos, quienes ganan, ocupan o producen el mayor ruido del espacio público y mediático. Por cierto, el problema de qué respuesta da la política a esos intríngulis mediante sus fuerzas tradicionales, sus partidos, sus organizaciones sociales, sus sindicatos, sus intelectuales, más vale que excede al carácter patético de la oposición argentina. Estamos frente a un desafío inconmensurable, civilizatorio, en el que la derecha se fragmenta, si es por su carencia de liderazgos convencionales firmes, pero no en su victoria cultural del neoliberalismo. Y la izquierda, genéricamente entendida, balbucea yendo y viniendo con acciones mucho más ligadas a la resistencia que al avance. En ese escenario, y por tanto con todas las prevenciones que se quieran, la renovada media sanción para extender el aborto legal es una noticia excelente por fuera de las posturas filosóficas, científicas, religiosas, intuitivas que tenga cada quien. Desde ya que hace falta un mínimo recorrido. La polémica social y parlamentaria por este tema en el 2018 fue exasperada. Macri, que se animó a estar un poquito embarazado en el afán de ganar votos como liberal, convencido de respetar discusión colectiva y libertades civiles, militó en contra del proyecto. Macri trabajó por debajo de la mesa con las gobernaciones y los representantes del conservadurismo provincialista, feudal, eclesiástico o sujeto a las presiones de ese factor que anida en el Senado, sobre todísimo. De hecho, el proyecto del gobierno anterior no fue respaldado por el macrismo en dictámenes de comisiones que administraran el debate con sentido favorable, bien que, aún así, la potencia aprobatoria ganada en las calles logró el triunfo en diputados. Pero pasaron cosas. Pasó que, al margen de la derrota senatorial, se instaló abiertamente la tragedia de niñas, adolescentes, adultas, sometidas a una clandestinidad tan espeluznante como ocultada. Pasó que eso habilitó blanquear la hipocresía como nunca se había visto. Pasó que el gobierno tuvo la inteligencia, esta vez, de presentar al tema como un drama de salud pública,
que no puede esperar a que alguna vez, de vaya a saberse cuándo, dé resultado positivo la educación sexual en condiciones por las que cada geografía distrital hace lo que le canta, con diferencias de clase y accesos económicos que debieran aguardar también a un milagro de los ángeles. Pasó que entonces, esta vez, el debate anduvo por carriles más tranquilos, sin por eso resignar algunas durezas conceptuales, digamos. Pasa, ¿han visto esto? Que hasta el obispado católico no elevó sustancialmente la voz en forma institucional. ¿Han visto ustedes algún documento tremebundo o una reacción oficial del Papa? Bueno, quizá conscientes ya de que a la corta o a la larga tienen esta batalla perdida, so pena de seguir quedando afuera en cosas que el siglo XXI no resiste o no resistiría. Pasó que la composición del Congreso Nacional varió asimismo porque lo dictaminó un voto popular que debe respetarse y porque hubo una labor de zapa muy importante, a la que en todo caso después podemos aludir, y completada, no se le prestó atención mediática a esto, oscurecido el hecho por la media sanción del aborto extendido, completada con la ley conocida como el Plan de los 1000 días, que se votó después y que persigue asegurar salud durante embarazo y primera infancia y bajar mortalidad, malnutrición y desnutrición, proveyendo medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos, por supuesto. Se verá cuánto de eso se efectiviza, pero no es honesto decir que a priori lo votado ignora primacías de justicia social. De modo que, en síntesis, pasó y pasa que en Argentina la política volvió a mostrar que tiene algo o bastante para decir en su sentido de disputa de intereses. Entendámonos, y como señaló ayer la colega Mariana Carvajal, con el aborto no se come ni se genera empleo, está claro. Pero es una práctica que atraviesa a todos los sectores. Las más ricas y las más pobres abortan las católicas, abortan quienes profesan otras religiones, pero las que no tienen recursos ni información, quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, son las que pagan con su cuerpo y con su vida las consecuencias de la clandestinidad. Nadie estará obligado a abortar si no quiere hacerlo. Solo se trata de meter en la legalidad a las que hoy abortan en condiciones de riesgo. ¿Acaso eso no es justicia social? La respuesta afirmativa también es obvia, pero acontece que hay quienes piensan que los avances políticos y sociales son solo en bloque y en línea recta. Allá ellos con esa concepción que jamás sucedió con éxito en ninguna parte de ninguna época. Por acá, si cabe, perdonen la cursilería o la adaptación, por acá se prefiere que la era esté pariendo un corazón mejor y conseguible.